Profe, muy buenas noches, me presento, Diego Fernando Ortiz Fernández, de la ciudad de Pereira. Actualmente estoy cursando sexto semestre de Administración Pública Territorial, y pues estoy viendo esta materia atendiendo que por temas de mi trabajo no pude verla en el quinto semestre, entonces por eso la estoy viendo en modalidad virtual. La siguiente presentación tiene que ver con el tema que producimos y que también lo hacemos. Eh, Esta presentación es un análisis profundo de la productividad y el empleo en el contexto colombiano y el desempeño de sus principales sectores económicos. El documento muestra cómo trabajan los 21 millones de personas que integran la fuerza laboral, qué bienes y servicios generan, y cuáles sectores son más productivos o presentan mayor desafíos. En esta segunda presentación quiero hablarle de la introducción a la productividad en Colombia, eh, el cual tiene que ver con el papel fundamental que desempeñan los 21 millones de trabajadores que impulsan diariamente el aparato productivo del país. Su labor hay que tener en cuenta que es diversa como esencial, y gracias a ella se genera todo lo necesario para sostener la vida social, económica y comunitaria en Colombia. Eh, para comprender este fenómeno es necesario partir de una idea clave, que es la economía, la cual se construye a partir del trabajo colectivo en Colombia. Ese trabajo adquiere múltiples formas, desde quienes producen alimentos hasta quienes atienden un servicio financiero. Todos hacen parte de una estructura productiva eh, compleja, desigual y profundamente interdependiente. Esto significa que casi la mitad del país está vinculado a un proceso económico en el que se producen bienes, se prestan servicios y se realizan actividades indirectas que permiten que otros sectores funcionen. Estos trabajadores están también presentes en todos los rincones del país. En cualquier parte que uno vaya del territorio colombiano, siempre existe esa parte de los 21 millones de trabajadores, los cuales se encuentran en el campo, sembrando, cosechando, cuidando animales, en las ciudades también atendiendo comercio, fabricando productos, prestando servicios profesionales, y también en tareas indispensables como arreglar maquinaria, transportar mercancías, procesar trámites administrativos. Eh, Estas amplias ocupaciones a nivel nacional demuestra que la economía no es una idea así que nazca de cualquier persona, sino una construcción diaria y concreta de millones de cada uno de los colombianos que tienen que madrugar para poder elaborar y tener un sustento de vida. Eh, Aquí tenemos la fuerza laboral en Colombia, la cual, como lo manifesté atrás, eh, una parte importante es que aproximadamente el documento da a conocer que hay 21 millones de trabajadores que se dedican a la producción de bienes físicos, aquellos que podemos ver, tocar y consumir, los cuales se destaca el sector agropecuario, en el cual se encuentra el tema de agricultura, ganadería, recolectores de alimentos, de pancoger. Este sector solo aporta, hay que tener en cuenta que este sector solo aporta el 8% del PIB. Eh, Eso significa que muchísimas personas trabajan en él, pero su contribución económica es baja debido a la baja tecnificación y la informalidad y la poca inversión en infraestructura. Eh, Más sin embargo, es importante, produciendo los alimentos que consume la población colombiana.
y también hay que tener en cuenta que ellos generan el 22% de las exportaciones legales, especialmente a través del café, las flores, el banano, el azúcar y la palma de aceite. También tenemos la parte de la minería, que aunque solo ellos representan el 5% del PIB, la minería aporta la mitad de las exportaciones del país, especialmente el petróleo, el carbón y el oro. También tenemos la industria manufacturera, la cual incluye empresas de todos los tamaños que producen ropa, muebles, plástico, medicamentos, maquinaria, y esta partecita representa el 12% del PIB. Por otro lado tenemos el tema de la construcción, la cual genera obras civiles, viviendas, infraestructura vial y edificaciones. Está concentrada en el empleo de sectores intensivos en trabajo y los altos niveles de informalidad laboral, las cuales definen profundamente la estructura productiva del país. Estamos hablando también acá del 66% de trabajadores en los sectores intensivos en el trabajo, y también que 2 de cada 3 trabajadores son informales. Eh, Al contrario que de lo que manifiesta ahorita, se describe una realidad estructural que influye en la productividad del país, por el que el tema de la informalidad eh, es, una, es uno de los elementos más críticos del mercado laboral. Eh, Según el documento que leía para poder hacer la presentación, el 60% de los trabajadores del país eh, están en los sectores de intensivos en trabajo. Esto implica que la mayoría de los trabajadores no están afiliados a la seguridad social, no tienen estabilidad laboral, no cotizan pensión, no reciben prestaciones legales, suelen tener ingresos bajos y variables, laboran en actividades con poca protección y poca tecnificación. Agrupación sectores productivos. En Estas labores no son pequeñas ni aisladas. Esto es una cadena productiva inmensa. Estamos hablando de la producción de bienes físicos, eh, ya que eh, gracias a estas personas el país mantiene su abastecimiento de alimentos, la producción industrial, la infraestructura en desarrollo y gran parte de la exportación que generan ingresos para la nación. Eh, También cuando se habla de la producción de servicios, estas personas son las que están, eh, las que realizan las actividades esenciales que permiten que los bienes físicos que se fabrican o que se cosechan lleguen al consumidor final. Estos sectores están más que todo en los transportadores, en los servicios financieros, en los servicios a personas y en las empresas, los cuales representan una buena cantidad de personal ocupado en las diferentes ciudades. Estas partecitas de la producción y servicios conectan la producción con el consumo, facilitan el intercambio de los bienes, permiten el funcionamiento administrativo y financiero, y sostienen la organización social y empresarial. Eh, en esta parte de los sectores intensivos en trabajo versus sectores intensivos en capital, eh, manejamos que los sectores intensivos en trabajo como la agricultura, el comercio, la construcción, el transporte y los servicios de alojamiento son caracterizados por un alto número de trabajadores en relación con su contribución al PIB. ¿Esto qué quiere decir? Eh, Detalladamente se muestra una realidad que hay mucho empleo pero poca productividad. Es un patrón que normalmente se ha manejado históricamente, que influye directamente en el desarrollo económico, la informalidad laboral y el bienestar de la población. Eh, es decir, el aporte que realiza este sector
al Producto Interno Bruto es muy, muy, muy bajo. Eh, la producción depende de la fuerza laboral manual. Los procesos no están tecnificados, los costos de producción son bajos, pero también son, los ingresos. Hay que tener en cuenta que en Colombia estos sectores son los que más emplean, pero también los más informales y los que menos aportan al PIB, creando un desequilibrio estructural. Sin embargo, tenemos por otro lado el sector intensivo en capital. ¿Qué es un sector intensivo en capital? Un sector intensivo en capital es aquel que depende más maquinaria, más tecnología, infraestructura y equipos especializados. Y también una formación técnica a los que ejercen la mano de obra. ¿Esto qué quiere decir? Que el funcionamiento requiere de fuertes inversiones económicas. Y si se invierte económicamente, pues hay productividad y hay mayor aporte al PIB, porque allí utilizan herramientas que son nuevas o justificadas. También exigen que el personal esté calificado, altamente calificado. Allí hay pocos niveles de informabilidad, por eso se aporta al BIP. A diferencia de estos sectores intensivos de trabajo, donde la fuerza humana es el principal recurso, aquí el motor es la tecnología y el capital físico. Por otra parte, aquí tenemos la orientación exportadora de los sectores, donde la minería, el tema agropecuario y lo industrial aportan varios, los tres sectores aportan al Producto Interno Bruto. No todos en la misma cantidad, como lo vemos que la minería tiene el 5% y el tema agropecuario el 8%. Se analiza que estos dos, los que acá de manifestar, o los tres que vemos aquí en pantalla, se destaca que cada uno cumple un papel distinto en las exportaciones del país. Algunos dependen fuertemente de los mercados externos, mientras que otros tienen una participación más equilibrada o más limitada, digámoslo así. Por ejemplo, la minería tiene baja participación en el BIP, pero protagonista en la exportación, que es algo que influye mucho en la compra de países externos, de países de Europa, de países de Asia. Por ejemplo, el sector minero, el caso más claro de un sector cuya orientación su exportación es predominante en este sector. Tenemos el sector agropecuario donde es clave para la exportación legal. El sector agropecuario aporta aproximadamente el 8% del PIB, que viéndolo en comparación con la minería es una cifra alta de producción interna. La ventaja del tema agropecuario es porque Colombia tiene condiciones climáticas geográficas muy, muy privilegiadas y sus productos son reconocidos en mercados internacionales. Y la industria, eh, 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 ese sector que incluye la manufactura, la transformación de bienes. El documento que leí anteriormente señala que la industria tiene una orientación exportadora moderada, lo que significa que exporta, pero no en la misma proporción de la minería. Esto quiere decir que la manufactura exporta en la medida que produce. O sea, lo que se hace, lo que piden es lo que se hace, así de sencillo, pero no depende excesivamente del mercado internacional. Eh, Acá vemos un desempeño del sector agropecuario que es como una evolución, donde se compara en el año 1940 con el año 2020, donde se muestra que en 1940, cuando el agro era el corazón económico de Colombia, y en el 2020, cuando su participación en los ingresos nacionales se han evidenciado que han reducido mucho, drásticamente. En el agro en 1940 un pilar central de la economía Colombia era esencialmente agrícola, o sea, era un país
netamente rural, donde aproximadamente el 40% de todos los ingresos nacionales dependían de allí. Pero vemos que para el año 2020 cayó drásticamente en la participación económica. Eh, la situación cambió profundamente, eh, ya que el sector agropecuario pasó de unos ingresos del 40% al 8%. Es casi el 32% de diferencia. Estas reducciones eh, se reflejan en varios procesos como la transformación económica hacia la industria y los servicios, rezago tecnológico en el campo, casi no tenemos tecnología, como otros países como Brasil, como China, baja productividad comparada con otros sectores eh, en tema de manufactura. También existe un tema de inseguridad rural que limita la producción, competencia internacional es más fuertes, países muy fuertes en temas de tecnología y también que también predomina de pequeñas unidades productivas con poca innovación. En esta quiero manifestar que el análisis del documento se centra en estos cuatro aspectos muy importantes, que son los 21.5 millones de hectáreas agrícolas, eh, donde el uso insuficiente del suelo solo se evidencia que 4.6 millones son dedicadas al cultivo del suelo, de la riqueza que tenemos en el país de Colombia. El bajo rendimiento de las tierras fértiles también, se evidencia la baja productividad, donde esto demuestra una profunda contradicción entre los recursos que tiene el país y lo que realmente produce. O sea, somos ricos en todo esto, pero producimos muy poco. Eh, Hay un impacto de las plantaciones de coca en el país, donde es un tema que representa uno de los mayores desafíos económicos, sociales y productivos para Colombia. El impacto de estas plantaciones de coca en nuestro país muestra que, aunque se posee una enorme vocación agrícola en muchas zonas rurales del país, parte de ese potencial se ve limitado por la expansión de cultivos ilícitos. Eh, Hoy en día, o para el año del documento, eh, se tenía una expansión impresionante y mucho más en el año 2025. Estas plantaciones no solo afectan la producción agrícola legal, sino que también debilitan la seguridad rural, complican la planificación del suelo y generan distorsiones económicas. A pesar de esos esfuerzos que ha realizado el gobierno nacional y las fuerzas militares, los resultados siguen siendo limitados, lo que decía la necesidad de un enfoque más integral. Eh, el documento manifestaba que para la fecha, para el año 2020, había llegado a niveles históricos a 245.000 hectáreas, el cual representa un punto muy alto en cifras. Este crecimiento eh, de plantaciones de coca pues conlleva a resultados o a unos factores muy perjudiciales para el tema de los cultivos legales, de los pancogeres, de utilizar la tierra ilegalmente, ya que la rentabilidad económica de la coca frente a los cultivos legales tiene unas dimensiones impresionantes. Los pagos económicos son mejores. La presencia de grupos armados que controlan estos territorios donde están unas plantas de coca también conllevan a que los campesinos no siembren. La falta de oportunidad para ellos mismos, la ausencia de infraestructura rural, la débil presencia del Estado en estas zonas del país. Eh, Esto hay que pensarlo por un tema social y un tema político, ya que si Colombia quiere aprovechar la vocación agrícola, hay que fortalecer la economía,
a convertir esas economías ilegales a economías legales. Desafíos de la agricultura colombiana. Tenemos acá saqué unos 3 desafíos, que es la baja productividad agrícola, ya que la inseguridad y su impacto en la producción rural y el insuficiente apoyo gubernamental, especialmente en inversión pública y bienes colectivos, han conllevado a que las tierras no se invierta para que tenga mayor fertilidad, y así no se logra convertir potencial en bienestar económico y seguridad. También tenemos el tema de la inseguridad y su impacto. Este gran desafío también es un factor históricamente que ha tenido efectos devastadores en la producción agrícola. Y tenemos el apoyo gubernamental insuficiente, que aunque el sector agrícola recibe recursos públicos, estos no se invierten en lo que realmente impulsa la productividad a largo plazo. Y para terminar tenemos los retos del sector agrícola. Los principales retos que enfrenta el sector agrícola son estos 5, los cuales pues, los distribuyen la diversidad en los gremios, los cuales ese sector agropecuario colombiano está compuesto por una amplia variedad de gremios que representan diferentes cultivos, regiones y cadenas productivas. Entre ellos se encuentran asociaciones de café, flores, arroz, banano, palma, ganadería, caña, fruta, bueno, muchas otras temas de diversidad en los gremios. El segundo es la influencia de los gremios en la producción agrícola. Los gremios más fuertes tienen un impacto considerable en la producción y en la manera como se organiza el sector. Están los beneficios y desafíos de los gremios. Los gremios aportan beneficios importantes, pero también enfrentan desafíos que limitan su potencial. La innovación y sostenibilidad. En el documento leía que Colombia tiene un marco tecnológico en su agricultura. A pesar de su enorme vocación agrícola, los niveles de productividad siguen por debajo del promedio latinoamericano. Y los retos de informalidad es uno de los problemas más serios del tema agro en Colombia. El documento me decía que 2 de cada 3 trabajadores del sector rural están en condiciones de informalidad. Esta fue una pequeña exposición del documento que, que se leía o que tenía de título "¿Qué producimos y qué también lo hacemos?". Espero que esté bien explicadito. Feliz noche. Muchas gracias.